Hola, ¿cómo estás? Hemos llegado al día 21 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y hoy vamos a sincerarnos con Dios. En una de las 20 charlas más populares de TED, Pamela Meyer, autora de Lie Spotting, afirmó que en un día cualquiera nos mienten entre 10 y 200 veces. El cheque está en el correo. Habrá alguien para reparar su cable en las primeras horas de la mañana. Estoy bien. A veces se trata de palabras vacías. El corazón no acompaña los labios. Hemos sido engañados. Queremos que la gente simplemente nos diga la verdad. En los pasajes bíblicos de hoy vemos que Dios odia las mentiras y el engaño. David dice, no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Salmos 12:2. Jesús citó a Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Vimos cómo los hermanos de José habían engañado a su padre sobre el destino de su hijo. Génesis 37, versículos 31 al 35. No obstante, hoy vemos también que sabían en sus corazones que no podían engañar a Dios. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Mateo 42:21. Dios quiere que seas sincero con Él. Le agrada la franqueza. Desea escuchar lo que hoy está en tu corazón. Así que en este día iniciemos nuestro reto leyendo Salmos, capítulo 12. Salmos 12 nos dice lo siguiente. Oración pidiendo ayuda contra los malos. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. En estos versículos de Salmos 12 nos está diciendo en las escrituras la palabra de Dios que pidamos ayuda a Dios. El clamor del corazón de David era, sálvanos, Señor. Se lamentaba por la condición de la sociedad de su época, una sociedad no muy distinta a la nuestra. Mencionaba mentiras, engaños, arrogancia, codicia y egoísmo. Presentaba su clamor ante Dios. Ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. A Dios no le impresiona la gente astuta en el uso de las palabras. El clamor inicial de David pidiendo ayuda halló respuesta cuando Dios prometió asistir al débil y al necesitado. Voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. David luego contrastó la confiabilidad de Dios con el vacío de las mentiras de quienes lo rodeaban. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tenía la confianza de que el Señor lo guardaría y protegería pese al engaño que lo rodeaba. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. Sálvanos, Señor. Es una gran oración que puedes realizar al comenzar el día, pidiendo que Dios te guíe en todo lo que emprendas. Vayámonos ahora a leer Mateo, el capítulo 14 y luego Mateo 15. Mateo 14, versículos 22 al 36 dice lo siguiente.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia de por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 15, versículos 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan, por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En estos dos capítulos de Mateo sigue hablando a Dios en la tormenta. Es una premisa que escuchamos y que la palabra de Dios nos dice en estos dos capítulos. Debemos de seguir hablando a Dios incluso en la tormenta. A Jesús le encantaba aislarse para orar. Subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Cuando estás completamente a solas con Dios, puedes hablar con sinceridad y desde lo profundo de tu ser. Esta intimidad con Dios es la que capacitó a Jesús para andar sobre las aguas. Animó a Pedro a que hiciera lo mismo. Pero cuando Pedro sintió el viento fuerte, entró en pánico. Sé exactamente cómo se siente eso. En ocasiones, cuando las cosas salen mal, pues podemos alejar nuestra mirada de Jesús o quitamos nuestros ojos de Jesús. Nos enfocamos en las circunstancias que nos rodean y comenzamos a hundirnos. En medio de esto, Pedro realizó una oración de pánico: Señor, sálvame. Aunque fuera una oración de temor, también fue un clamor desde el corazón. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Al considerar las oraciones de pánico que hemos realizado, nos debe maravillar pensar en las maneras en que algunas veces Dios ha respondido a esas oraciones. Cuando Jesús y Pedro regresaron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios.
El incidente concluyó con todos los discípulos expresando un clamor del corazón en alabanza. Es bastante extraordinario. Judíos monoteístas que conocían el mandamiento de que solo debían adorar a Dios, adoraron a Jesús, reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. En realidad, las primeras palabras de Jesús a los discípulos mientras caminaba por las aguas fueron literalmente: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo soy es el nombre utilizado para Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 3, versículo 14. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que Él es el gran yo soy. De modo que no había nada que temer. Sea cual fuere tu situación actual, esta es una reafirmación clara de que Jesús tiene todo controlado. Tal vez no siempre tengas el consuelo de entender lo que realiza Jesús ni por qué permite que la vida sea como es, pero tienes el consuelo de saber que Él tiene todo bajo control. Llevaron ante Jesús todos los que estaban enfermos y clamaron por sanidad. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. En la sección siguiente, Jesús desafió a los fariseos con respecto a lo que ocurría realmente en su corazón. Comenzó cuando ellos lo cuestionan acerca del quebrantamiento de las tradiciones de parte de sus discípulos. Pero Jesús les dio la vuelta al argumento para cuestionarles a ellos. La Escritura deja claro que cuidar de nuestra familia, en especial de nuestros padres, debería ser una prioridad absoluta. Los fariseos habían elaborado razonamientos espurios del por qué el dinero que debiera ser usado para ayudar a los padres se había de dedicar a Dios, y por lo tanto no podía usarse para honorar y ayudar a sus propios padres. Jesús los acusa de hipocresía. La palabra hipócrita significa literalmente alguien que se pone una máscara en una representación. La máscara que llevaban era honrar a Dios con sus labios, pero realmente su corazón está lejos de Dios, de nuestro Señor. Dios está mucho más interesado en tu corazón que en tus labios. Debemos de reconocer y alabar a Jesús como el Hijo de Dios. Vayamos ahora a leer Génesis 41, versículos 41 al 57, y después leeremos Génesis 42. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero de donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis 42. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo:
Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Génesis 41 y Génesis 42 hemos leído. Y en estas escrituras vemos que debemos hablar con Dios desde lo profundo de nuestro corazón. José concluyó bien, pero había comenzado mal. Había estado en una cisterna y en una cárcel, pero terminó en un palacio. Como muchos en la Biblia, Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel y los sacerdotes y levitas que servían en el templo, ver Números 4, José comenzó su vida laboral a los 30 años de edad. Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. Llegó el momento, pues, en que lo pusieron a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios había visto el corazón de José en medio de todas sus tribulaciones. Durante los 13 años comprendidos entre la edad de los 17 y los 30 años, José probablemente se preguntó qué estaba haciendo Dios. Había experimentado rechazo, sufrimiento, injusticia, encarcelamiento, decepción y otro sinfín de pruebas. Pero por medio de todo aquello, Dios lo preparaba para estar a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios sabía que José era confiable porque su corazón era correcto. Había permanecido cerca del Señor en medio de todas las pruebas. Esto es lo que importa, no si estás en un periodo de batalla o de bendición, sino si permaneces cerca del Señor y te comunicas con Él desde tu corazón. José llamó a sus dos hijos Manasés. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y Efraín, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Dios me ha hecho tanto en épocas de sufrimiento, Manasés, como en momentos de éxito, Efraín. José reconocía que Dios tenía el control. Tanto en épocas de sufrimiento como en momentos de éxito, José reconocía que Dios tenía el control. No permitas que tu corazón se amargue en momentos de sufrimiento ni se jacte en épocas de éxito. Reconoce que Dios es soberano sobre tu vida y tu situación. A diferencia de José, sus hermanos tuvieron que vivir con su engaño y culpabilidad, pero se decían el uno al otro, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Se asustaron mucho en su corazón, pero con sus labios dijeron, somos gente honrada. En todo esto, los sueños originales de José hallaron cumplimiento. Pese a todo lo que había pasado, siguió confiando en Dios y fue fiel a Él. Comenzó mal, pero terminó bien.
Nunca abandone los sueños dados por Dios. Aunque comiences en una cisterna o una cárcel como José, puede que termines en un palacio. No importa dónde comenzaste, puedes tener un gran final. Aunque hoy te encuentres en un hoyo, Dios aún puede levantarte y hacer grandes cosas en ti y a través de tu vida. José pasó de ser un prisionero olvidado a gobernar la nación más poderosa de su época. Pedro pasó de un acto valiente de fe, caminar sobre el agua, a hundirse en el temor, los altibajos de la fe. José estaba listo para su repentino ascenso al poder. Salvó a miles de personas de la hambruna y a la economía de un país de la ruina. Necesitamos que se levanten más personas como José, que teman a Dios, tengan revelación profética y sean grandes líderes con las habilidades para implementar un plan de rescate. Que Dios te bendiga.